Porque la noticia gira día con día. Hacemos el balance de la semana en Milet 360. Toda la información de México y el mundo en voz de Rodrigo Jiménez Solomón. Acompáñanos a darle el giro a la noticia en Milet 360. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Rodrigo Jiménez Solomón, esto es Milet 360. Vamos a analizar el giro de la información. Hoy domingo 15 de junio del 2025, al filo de la 1 de la tarde. Vamos a dar cuenta de las noticias más relevantes que se dieron en esta semana que concluye hoy. Vamos a analizarlas, como siempre, como cada domingo, con los analistas expertos de Super Estéreo Milet. Sí, esta su casa de radio, donde le recuerdo puede usted enviarnos vía WhatsApp a nuestra línea directa en el 55 72 10 11 40 sus denuncias, sus comentarios, su propio análisis de las noticias que sucedieron esta semana. También puede hacérnoslas llegar por redes sociales, por cualquiera, y nos puede ver en vivo por YouTube. Y también, si le pide a Alexa que nos sintonice en cualquier lugar del mundo, lo podrá hacer en vivo. Vamos a platicar sobre las redadas en Los Ángeles. Ya van muchos días de redadas que está llevando a cabo ICE y las autoridades migratorias de los Estados Unidos. También vamos a comentar sobre el estado, situación de los cientos de funcionarios públicos que trabajan en los Estados Unidos, en los consulados, en la red consular, en un supuesto apoyo a los migrantes, a nuestras hermanas y hermanos mexicanos que viven en los Estados Unidos. Vamos a comentar también sobre las acciones políticas y de seguridad que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en torno a mexicanos en México. Y el Senado de México también da mucho de qué hablar. Comentemos en lo económico sobre el ecosistema comercial con los Estados Unidos. En lo internacional comentaremos la geopolítica con Mari Carmen Buzo y concluiremos con los deportes de la mano de Clemente Molina. Acompáñeme en Milet 360 a analizar el giro de la información. Milet 360. El giro de la noticia. Vamos a comentar con Jaime Talancón, ya lo tenemos en línea. Jaime Talancón, el tiburón de lo político. Una semana sin precedente. Hemos visto en los distintos medios de comunicación, hemos podido leer, escuchar, ver en la televisión, en el internet, estas gigantescas redadas que está llevando a cabo la autoridad migratoria, ICE, en específico de los Estados Unidos, en California, que han motivado a importantes manifestaciones, muchas de ellas violentas, que han derivado de dimes y diretes políticos, de acciones importantes para el presente y futuro de nuestro país, y también muy tristes. Hay que reconocer que se están metiendo en camionetas a los campos de cultivo de distintos frutos y verduras en Estados Unidos, donde nuestros hermanos y hermanas mexicanas trabajan, y están persiguiendo, están cazando a los migrantes mexicanos. Ya hay un muy mal ambiente en voz del gobernador de California, quien por cierto es demócrata, es del partido contrario al de Donald Trump. Las escuelas están vacías, los niños y niñas no están yendo a sus graduaciones por miedo a que los detengan, a ellos, a sus familias. No solamente están deteniendo a personas ilegales, después de detenerlos es cuando ellos averiguan si son legales o ilegales. En un estado como California, donde cerca de 1 de cada 4 personas no son originarias de California, y el 80% de los migrantes de ese estado están ahí en términos legales. Ya tenemos a Jaime Talancón en la línea. Jaime, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, gusto saludarte, un saludo a tu auditorio. Gracias, Jaime. Pues en efecto, no solo México, sino el mundo entero está viviendo momentos realmente críticos, pues frente a el extremismo que está aplicando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ya se veía venir. O sea, la realidad es que no debería sorprender a nadie, porque desde su primer mandato el presidente Donald Trump había tomado acciones muy radicales en contra, pues, de los migrantes, no solo mexicanos sino latinos en los Estados Unidos. Pero pues ahora nos enfrentamos a una situación en la que no solo es el hecho, está creando, digamos, está construyendo el escenario que él hablaba en la campaña, decir que los migrantes eran violadores y eran criminales, y pues está generando un escenario de tragedia, pues que permitan construir y abonar a su narrativa
de que su campaña o sus acciones tendientes a deportar a toda la comunidad migrante en Estados Unidos, que vaya que es la más importante, y la mexicana no se diga que es de gran relevancia, no solo en presencia, sino en los niveles de productividad que generan a los Estados Unidos, pues está construyendo este escenario donde lleva al ejército, lleva a la Guardia Nacional, y como incluso está sorprendiendo a propios y extraños, porque las reacciones también están siendo por parte del gobierno de Los Ángeles. Está diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Se está construyendo una historia en donde mete al ejército, y la única razón que justifica la presencia del ejército es darle ese toque de crisis, de tragedia, de invasión de los enemigos extranjeros que vienen a atacar a nuestro país. Es la única razón que justifica el ejército, abonar a su narrativa. Y por tanto, pues como sabes, esto está poniendo a la presidenta Sheinbaum y al gobierno de México en una situación verdaderamente delicada, que obliga a México, a sus gobernantes y a todos sus actores políticos a ser triplemente inteligentes en entender cuáles son las verdaderas razones que están detrás de la motivación de lo que está pasando en Estados Unidos y la manera en la que está actuando el presidente y su gobierno. Claro. Un gobierno que acusó esta semana a la presidenta Sheinbaum de estar detrás de la incitación a estos movimientos de insurrección, lo cual me parece absolutamente tan grave como fuera el lugar, pero que evidentemente no podemos quedarnos cruzados de brazos en términos de analizar, hacer un análisis y empezar a actuar de manera unida como país, donde todos los actores políticos trabajen de la misma línea, porque la presidenta llama a la pacificación de las cosas y sus compañeros de partido en el Congreso van y llaman al radicalismo y a aplaudir estos actos que se están presentando en Los Ángeles. Sí, a ver, y hay que decirlo, Jaime, estamos viviendo una etapa sí interesante en la vida de la comunicación de nuestro planeta, pero también con muchas desventajas. Se decía después de la pandemia de COVID-19 que también hubo una infodemia, un exceso de información falsa. Estamos viviendo esa infodemia aún. El exceso de comunicación por parte de los mandatarios ha generado crisis que no debieran ser. El control de la comunicación, el control del mensaje debiera ser mucho más planeado, ¿no? Ese mensaje del cual tú hablas, que fue en la oficina Oval, en la Casa Blanca, donde está el presidente Trump sentado en su escritorio y al lado de pie su secretaria de Seguridad Nacional, en la cual ella acusa libremente que la presidenta Sheinbaum incitó a las marchas, y el presidente Trump se voltea y le dice ¿qué fue lo que dijo? Eso le pregunta, ¿qué fue lo que dijo? Eso denota de manera inmediata que no hubo una coordinación en la comunicación. La presidenta Sheinbaum de manera inmediata, vía la plataforma X, acotó el tema y dijo no fue así. Es cierto, no fue así, y es una línea muy delgada, porque si bien la presidenta tiene que implementar, como lo está haciendo, una estrategia de contención, que hay que reiterarlo, una estrategia de contención no es una inacción, sí es una estrategia. ¿Y qué más podría hacer? Diciendo hay que cuidar, hay que proteger a los mexicanos y las mexicanas del otro lado. No estoy incitando a las manifestaciones, mucho menos a las manifestaciones violentas, pero vaya que le subió el tono. Y mira, Jaime, cómo de pronto es la sátira política, ¿no? La circunstancia que pone al ojo de todos cómo pues el control en la política, en teoría institucional, no existe realmente en muchos ámbitos de la vida. Fíjate, mientras se están teniendo redadas, no solamente por los elementos de la Guardia Nacional que envió el presidente Trump, en palabras del gobernador de California, ilegal porque no lo consultó, también desplegó Marines, este cuerpo de élite de la Armada, de la Marina de Estados Unidos, su infantería de Marina, los desplegó en territorio nacional en California. Pero al mismo tiempo en México, elementos de la Guardia Nacional Mexicana cruzaron la frontera sur de nuestro país, de Chiapas hacia Guatemala, para combatir a criminales sin la autorización de Guatemala. Tú imagínate, Jaime, que eso hubiera sucedido aquí, que los Marines de Estados Unidos hubieran cruzado el río Bravo para perseguir migrantes. Lo que hubiéramos dicho, yo sí me imagino al senador Fernández Noroña envuelto en la bandera en Chapultepec y aventándose diciendo esta es otra intervención norteamericana, ¿no? Así es. O sea, que es muy importante esto que mencionas de el
por llamarle así, incidente que hubo en la cual policías mexicanos, policías concretamente del estado de Chiapas, entran al territorio guatemalteco persiguiendo narcotraficantes y que terminaron teniendo una balacera en Chiapas y ejecutando y terminando con la vida de estos narcotraficantes. Eso habla, eso pone una posición bien complicada al discurso de la presidenta, precisamente de llamar al respeto a la soberanía de Estados Unidos a México ante las sugerencias de Estados Unidos de quererse meter a México a perseguir narcotraficantes. Y eso también evidencia lo que mencionamos al principio, la falta de articulación institucional que hay en México, la falta de articulación del gobierno federal con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, para todos conducirse en la misma línea de actuación gubernamental, pero también en la misma línea de discurso, porque no puede haber un discurso que llame a la pacificación y eso, y tengas al presidente del Senado yendo a aplaudir a los movimientos que se están dando en Los Ángeles, que son gravísimos, porque se ha dicho mucho, se ha dicho mucho, para Estados Unidos no dice nada el loquito Fernández Noroña. Importa mucho que lo diga el presidente del Senado, claro, o que lo diga una diputada del Congreso de Jalisco, la que claro, ayer tuvo el enfrentamiento claro, con él. ¿Cómo importó que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijera una falsedad sobre la presidenta de México? Y mira, Jaime, es que hay que entender desde dentro. ¿Por qué los políticos mexicanos, empezando por la presidenta, están condenando las manifestaciones no pacíficas en Estados Unidos? Porque no deben ser, son ilegales. Así no estén de acuerdo con el actuar del gobierno, dicen no puedes incendiar coches, no puedes bloquear calles. Pero entonces, ¿por qué aquí sí? ¿Por qué aquí la CENTE tomó 3 semanas, la Ciudad de México sigue tomado absolutamente todo Morelia en Michoacán, toman vías de tren, queman vehículos, dejan a los niños, casi 2 millones de niños sin clases, ejercen una violencia y una afectación a los derechos de terceros? Es que aquí sí se puede. Entonces, también hay que entender que en la mente del político estadounidense no solamente es no decir que se manifiesten, es que aquí esas cosas se permiten y se permiten todos los días, Jaime. Así es. Aquí se tolera todos los días. Pero me parece que aquí hay muchas lecciones que debe de tomar nuestro gobierno y sobre todo, en la coyuntura de que se reúne la próxima semana por primera vez de manera personal con el presidente Trump, en términos de entender que hay hechos que ya no están sujetos a la especulación y son hechos conocidos, notorios y comprobados. El presidente Trump detesta, es real, detesta a la gente latina, sí es un racista, sí no le cae bien los migrantes mexicanos y latinoamericanos en Estados Unidos, busca desestabilizar, está generando escenarios para desestabilizar y con ello poder negociar. Ese ha sido su patrón histórico, ¿no? Ya sale la secretaria y lo menciona en su cara acusando a la presidenta, entonces juega al policía bueno, al policía malo y luego negocia y sale a decir aquí yo soy claro, el que arregla todo, como está arreglando todo en Los Ángeles según él. Está ayudando al gobierno de Los Ángeles a arreglar su desastre porque ellos solitos no pueden. Estamos entre, digamos, diciéndolo popularmente, estamos un poco entre las patas de los caballos, pero hay que entender que si es cierto, tenemos razón en decir viva la manifestación libre de las ideas, la manifestación social, no se permite la manifestación de las ideas bajo violencia, apliquémoslo acá. Así como cuando los turistas van a Estados Unidos y allá no tiran basura y no se pasan un alto, es momento de hacerlo acá. Pues muchas gracias, Jaime, por tus comentarios. Rodrigo, feliz domingo para todos. Gracias. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Estamos de regreso en Milet 360 analizando el giro de la información. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomón y cerramos el bloque anterior comentando sobre este triste fenómeno de las redadas que está llevando a cabo la Guardia Nacional, ICE, las autoridades de los Estados Unidos acompañados de su ejército, de los Marines, de la Armada de los Estados Unidos, para atender un tema migratorio. Ya van más de 300 personas detenidas y ese fenómeno ha generado
entre muchas otras cosas, violencia en California, un enfrentamiento directo entre el gobernador de California y el presidente Trump. Recordemos que ese gobernador de California es demócrata, es uno de los estados más liberales, yo lo diría, del mundo. Si California fuese una economía, sería la cuarta economía a nivel mundial. Es un estado poderoso económica e ideológicamente. Es la cuna del nacimiento de mucha de la ideología liberal en el mundo, del movimiento LGBT en los Estados Unidos, del respeto a la diversidad sexual. Es un estado considerado liberal y que abraza a los migrantes. De hecho, se consideran varias de sus ciudades santuario para la migración. Se sostiene su economía en buena parte en esta migración, y el presidente Trump tomó la decisión de empezar ahí, no solamente porque hay muchos migrantes, 1 de 4 californianos no son de ese estado, sino porque también es un mensaje político muy fuerte. Es el inicio de una campaña que él prometió y está cumpliendo en sus campañas políticas. Y ante toda esta debacle, esta crisis, que si bien creo que es difícil debatir que los Estados Unidos deben y pueden aplicar sus leyes en contra de la migración ilegal, sí la forma importa. Indigna ver niños llorando, indigna ver niños y ancianos detenidos, indigna ver miedo en los ciudadanos, y sobre todo también ver casos de muchas personas que no son ilegales y que también la están sufriendo. Y ante esto, la respuesta institucional, gubernamental de México en los últimos, y lo digo yo, 70 años, ha sido una importante red consular en los Estados Unidos. La Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, tiene y ejerce presupuesto para instalar consulados en los Estados Unidos. En el mundo hay embajadores y hay consulados. Estos consulados son consulados donde se pueden hacer trámites legales, representación y cuidado y protección de migrantes mexicanos legales y ilegales en el planeta. Son parte del servicio exterior, están acreditados como diplomáticos, gozan de inmunidad en los países en los que están, y sus funciones son muy específicas, desde algo tan básico como puede ser realizar un matrimonio, registrar un nacimiento, otorgar un pasaporte, hasta precisamente asesoría y representación legal en caso de un mexicano detenido en el exterior. Y tenemos ya 7 años, y así llegamos a enfrentar esta crisis binacional, en las que la presidencia de México tomó la decisión de hacer un importante recorte económico a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya es un acumulado de cerca del 40% del recorte presupuestal a los consulados, y eso los ha dejado pues prácticamente en un estado de inoperación. No tienen vehículos, y mire, lo hemos visto en las películas, en las series, y es verdad. Las cárceles en Estados Unidos están en las afueras de las ciudades. Llegar a una prisión implica mucho transporte. Un funcionario mexicano consular pues requiere de un vehículo para poder llegar a ver a una persona en detención. No tienen vehículos, no tienen gasolina, no tienen personal contratado de manera local para asesorarlos. Y decía un senador del PAN, el senador Ricardo Anaya, esta semana que concluyó hoy domingo, en una de sus intervenciones en la Cámara de Senadores, que él ha preguntado a migrantes qué esperan del gobierno de México, cómo los pueden ayudar, y que la principal respuesta fue: necesitamos abogados. Los abogados tienen que ser abogados de los Estados Unidos para poder litigar y asesorar allá. Eso cuesta mucho dinero, y no tienen dinero los consulados. Y la pregunta del millón es: ¿y dónde está el canciller de México? ¿Dónde está Juan Ramón de la Fuente, quien hace unos meses tomó la decisión de ir a visitar los consulados y tomarse una foto con el personal, pero no les resolvió sus necesidades? No fue así. Dijeron que era un sindicato élite, el del servicio exterior. Hace unos años no se ha recuperado. El dinero que puede y debe invertir el país no se está invirtiendo en el cuidado de nuestros connacionales, solamente se queda en el discurso. Ahí el reto. Y miren a dónde ha llegado esta crisis que en los Estados Unidos vivimos, y fue impresionante ver por primera vez la detención pública de un senador estadounidense, el senador Alex Padilla, por California, de origen de familia migrante, es latino. Él fue a una conferencia de la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, y al querer hacer una pregunta lo sacaron del foro, lo sometieron, lo esposaron, lo detuvieron, y vaya, eso sí, a mí me sorprende de tener un senador en cualquier país, y también en los Estados Unidos tiene una implicación mayor. Está escalando internamente, se puede recrudecer, y hay que entender a dónde podemos llegar. Vamos a comentar con el periodista Alejandro Envila, siempre colabora con este medio de comunicación, sobre las consecuencias, no solo jurídicas, sino políticas, que también ya está aplicando el gobierno de los Estados Unidos. Alejandro, ¿cómo estás? Rodrigo, muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente,
esto tiene la vertiente jurídica que tú acabas de describir muy bien. El estado de los consulados es lamentable, se advirtió hace mucho tiempo. Tú mismo hiciste señalamientos acerca de cosas, de insuficiencias graves en los consulados, y bueno, efectivamente necesitan abogados, ¿no? Y por el otro lado, bueno, está la parte política. A ver, Rodrigo, en mi opinión, lo que estamos viendo es una disputa al interior de los Estados Unidos entre el trumpismo y lo que queda del Partido Demócrata. Y en esa disputa, los migrantes, desgraciadamente, son la piñata para la administración Trump, porque el trumpismo y la administración Trump representan una visión del país y del mundo que, pues hay que decirlo con todas sus letras, y por desgastada que suene, es una visión clasista, racista. No es que no quiera a los extranjeros, no quiere a los extranjeros que no se parecen a ellos, Claro. no quiere a cierto tipo de extranjeros. Alex Padilla, ese senador norteamericano, para ellos es un latino. Claro. Bueno, y es un discurso que les ha funcionado. Bueno, le regresó la presidencia a las manos. Es innegable que es un discurso que funciona. Así es. Aparte de lo lamentable de esto, es que este discurso de exclusión está ganando en los Estados Unidos. Claro. Trump se está moviendo de una manera muy astuta. Y mira, yo creo que las posiciones de los políticos mexicanos retando, cuestionando temas que nos guste o no, son de política interna norteamericana, aunque nos afecten, Claro. no le ayudan a la presidenta. Los Estados Unidos han tomado, la administración Trump ha tomado el tema de las visas como una herramienta política para hacia adentro y hacia México. México es su piñata, los migrantes son su piñata. Ahora amenazar con quitar visas y retirar visas es parte de esa estrategia. Sí. Es una amenaza cumplida. Y es absoluta Porque facultad, Alejandro. Además, ellos Así pueden es. otorgar o quitar la visa. No es un derecho la visa, es un permiso. Nos guste o no, es un tema de política interna, es una decisión de ellos. Puede parecernos injusto, pero México también tiene derecho de decir a quién permite entrar a su territorio y a quién no permite entrar a su territorio, Claro. y cualquier país en el mundo. Tenemos que entender eso. La visa, tú lo acabas de decir muy bien, no es un derecho de nosotros, La visa es una prerrogativa que ellos deciden a qué extranjero le otorgan. Y lo tenemos clarísimo los mexicanos, Alejandro, porque este fenómeno tan interesante que se da del mexicano bien portado del otro lado, pues es porque sabemos que allá hay menos impunidad, hay más consecuencias. Y esto ya trasciende las fronteras físicas de los Estados Unidos y ha permitido que en este fenómeno de la comunicación y la globalización que es el Internet, esa falta de fronteras digitales, pues ya vaya a la casa de quienes pueden promover una situación que, hay que decirlo, absolutamente ilegal, donde no puedes promover que haya marchas violentas. Deja en Estados Unidos, pero ni aquí, Alejandro. Yo creo que es un buen momento, más allá de darnos golpes de pecho y si le quitaron su visa a una consejera de Jalisco o a un presidente municipal. Por cierto, la consejera ni visa tenía. Y vimos después y vimos a este sujeto, el monero rapé, rompiendo su visa y diciendo quítame la mía, fascista. A ver, seamos honestos. Entendamos que sí hay consecuencias en donde se aplica la ley. Y esto no va para allá. Pensemos los mexicanos hacia adentro. ¿Dónde está la fuerza política de ciertos movimientos? ¿Dónde está la violación a derechos del tercero en la imposición de marchas violentas en el país? En la comisión de fraudes, en el acarreo de votos. Es momento de entender que esto que en Estados Unidos dijeron, ahí en México tú lo promueves, aquí no lo permitimos. Ese es el mensaje real. A mí me parece muy interesante que veamos ahora de los funcionarios y de los políticos que son altos mandos en Morena a nivel nacional, cómo están todos condenando los actos violentos de connacionales en Estados Unidos. Ya no es un tema de solamente cuida a mi migrante, es hermanos migrantes, compórtense. ¿Por qué no vimos ese mensaje aquí las últimas 4 semanas con la gente paralizando el país, Alejandro? Yo no lo puedo entender, porque aquí no hay consecuencias. Por supuesto, a ver, aquí no hay consecuencias, y además te voy a decir una cosa.
incluso hacia los Estados Unidos, lo vimos tarde, porque primero vimos estas señales de morenistas rasgándose las vestiduras y respaldando, y ahí está el señor Fernández Noroña, respaldando las manifestaciones violentas, que además, que no se dieron cuenta de que ni siquiera eran latinos muchos de los que hicieron eso, cayeron en una trampa, y ni le ayudan a México, ni le ayudan a la presidenta Sheinbaum, ni le ayudan tampoco a los migrantes que están trabajando allá con o sin papeles, Claro. Porque bueno, el hecho de ser latino en Estados Unidos se volvió un hándicap, ya lo era, pero ahora es un hándicap pesadísimo, y si no, que le pregunten al senador Alex Padilla, que es un norteamericano nacido en Norteamérica, Sí, señor. senador de la República, y vimos cómo lo sometieron, lo dejaron, lo detuvieron por intentar hacer una pregunta a un senador de la República, que en los Estados Unidos es una figura muy grande y muy fuerte. Sí, y mira, viendo bien esa escena, Alejandro, que es interesantísima. El senador se resiste a salir del lugar, lo invitan a salir, le dicen, por favor salga, va a seguridad, le dice, por favor salga. Se resiste y la policía actúa. Es que pensemos como mexicanos, aquí le avientan bombas Molotov al cuerpo de seguridad de granaderos y granaderas de la Ciudad de México. Aquí insultan a los policías. Aquí en estados como Chiapas retienen a los militares, los pobladores. En Estados Unidos aventaron una piedra y detenciones masivas. Y yo creo, más allá de si estamos a favor o en contra, por supuesto siempre estaremos en contra de ver hermanos y hermanas mexicanas sufrir, sobre todo cuando la amplísima mayoría son gente de trabajo, gente de bien que fue a buscar oportunidades, pero no nos confundamos. Ese estilo mexicano, ese estilo mexa al que estamos mal acostumbrados de la impunidad, sea quien sea la autoridad, no lo están permitiendo en los Estados Unidos, y tan lo entienden bien nuestras autoridades que promulgan ahora, por favor, no se porten allá como se portan acá en las manifestaciones, Alejandro. Claro, por supuesto, Rodrigo. Y nuestra clase política tiene que entenderlo, tiene que operarlo, y las comunidades mexicanas en los Estados Unidos, que yo creo que la mayoría lo entienden bien y están llamando a la no violencia, tienen que cuidarse de que no los sigan estigmatizando. Claro, y viene la segunda fase, ¿no?, de un análisis institucional de los Estados Unidos. Es tú promueves manifestaciones en los Estados Unidos ilegales, te quito la visa. Y viene lo siguiente, tú eres una persona que se dedica a promover manifestaciones violentas en general en tu país y en el mundo, pues no tienes acceso a mi país porque eso se llama delinquir y yo no quiero delincuentes. Gracias, Alejandro, por tus comentarios. Rodrigo, muchas gracias. Alejandro Envila, periodista, siempre colaborador de este medio Super Estéreo Milet 360. El giro de la noticia. Estamos de regreso en Milet 360 analizando el giro de la información. Y vaya que se complicaron las cosas la última semana en la relación bilateral México-Estados Unidos, ya no solamente en términos comerciales, ya incluso en términos humanitarios y no se diga políticos. Y mire que la importancia del Senado de la República, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde la gran fuerza de la Cámara de Diputados es el cabildeo por la aprobación del presupuesto, realmente ahí se define el presupuesto de egresos de la Federación y la etiqueta que lleva el presupuesto para ciertos proyectos estatales, municipales. Ahí está la representación de su distrito. Si no conocen ni a su diputado, porque es muy probable, la mayoría no sabemos ni quiénes son, bueno, eso es lo que tiene que realmente ir a impulsar un diputado, que el dinero público se ejerza hacia sus distritos, hacia las necesidades. Pero en el Senado de la República no representan distritos, representan estados. En un país donde somos, pues, en teoría, los Estados Unidos mexicanos. Somos una república cuya representación soberana depende de la unión de 32 entidades federativas, quienes en un pacto federal someten su soberanía a la de un presidente o presidenta de la República, el titular del Poder Ejecutivo, así como del Legislativo y del Judicial. En México, los senadores, dentro de esta unión, pues tienen a su discreción la dirección de las relaciones exteriores de México. Esa es facultad del Senado. Ahí es donde se tiene que definir la política exterior. Ahí es donde se tiene que aprobar la política exterior de México. Desde cosas simples como la salida de un mandatario del país hasta la condecoración de un connacional por parte de otra nación del mundo. Pero también cómo se conducen las relaciones exteriores de México.
Es ahí en el Senado donde tiene que estar esa calidad técnica, donde los estados de la República, representados en sus senadores, emiten su voto, emiten el criterio de cómo se están conduciendo estas relaciones. Incluso en términos bélicos, en el mundo declaraciones de guerra tienen que pasar por el Senado. Bajo esta tesitura y con esta lógica, bueno, pues la presidencia del Senado de la República es un instrumento de comunicación exterior vital. Comunica por todo el Senado, es una conducción política, institucional, administrativa y de vocería. Es el senador Fernández Noroña, quien preside el Senado hoy, quien es el vocero del poder del Senado de la Unión. Ese es el grado de la responsabilidad. Lo que diga Gerardo Fernández Noroña, no lo dice Gerardo Fernández Noroña, lo dice el presidente del Senado, lo dice el Senado de la República, lo dicen las 32 entidades de la República, la Unión Federal de México. Y vaya que ha usado esa tribuna para hablar como si siguiera hablando como una persona manifestante de derechos de oposición, como un reventador en la política. Y ya tiene consecuencias internacionales su participación. Tenemos a Tania Rosas, periodista de investigación en la línea, quien siempre nos acompaña con sus comentarios. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo Auditorio? Muchas gracias por el espacio y efectivamente ahora sí que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, abrió otro frente contra Estados Unidos al burlarse de la propuesta del senador estadounidense Eric Schmidt de subir de 3.5 a 15% el impuesto a las remesas de los migrantes. Y es que, como bien lo dices, así es Noroña, se burla, se confronta con todo el mundo, con la oposición, con los reporteros. Apenas lo hizo con la misión de observadores de la OEA, porque recomendaron al mundo no aplicar el modelo de selección de jueces de México. Y esta vez su burla provocó pues tensión en las relaciones bilaterales. Schmidt, senador republicano y a quien se le identifica con el ala radical del movimiento Make America Great Again, escribió en su cuenta de X que por esa risa el impuesto a las remesas subiría. Hay un grupo, Rodrigo Auditorio, de senadores que fueron a Washington para tratar de bajar el impuesto que al principio era de 5%. Se logró bajar al 3.5% e iban al Senado ahora de Estados Unidos para que se bajara más o de plano se quitara de esta pues propuesta fiscal del presidente Trump. La propuesta pues se está discutiendo en el Senado de ese país gobernado por Trump y bueno, pues las negociaciones también se tambalean luego pues de que Noroña pues hace esta burla, ¿no? No, incluso como me empezaste tu comentario diciendo otra vez. Ya no a Noroñas le tenemos que decir. A ver, el senador Eric Schmidt le contesta a Noroña por redes sociales y le pone el presidente del Senado en México, que además promueve las protestas violentas en Estados Unidos, se burla de la propuesta. Entonces, ¿qué creen? A él les va el 5%. O sea, hay consecuencias. Eso no quiere decir que vayan a ceder o no a las remesas. Quiere decir que hay que ser institucional, hay que cuidar la boca. Mira, Tania, hubo esta semana también un comentario de un periodista estadounidense, el señor Charlie Kirk, quien en redes sociales, por cierto, es muy cercano a Trump, líder de juventudes de ultraderecha y cercanos a Trump en los Estados Unidos, quien dice públicamente que, y compara a la presidenta Sheinbaum con el presidente Putin, diciendo que es incluso más peligrosa que Putin porque está alentando estas protestas violentas de millones de personas que están dentro de los Estados Unidos. Y si investigas un poco a este periodista, que por supuesto es falso este comentario, y se le contestó institucionalmente, pero resulta que es un cuate, un pseudo periodista que se ha peleado hasta con la Asociación Nacional Norteamericana de Personas Sordas, Tania. Imagínate eso, que se caracteriza por, se caracteriza por ir a las universidades a debatir con jóvenes, burlarse de ellos, generar violencia e incluso llegar a conclusiones de que la educación es falaz y no sirve para nada. ¿A poco no te suena conocido eso de ir a las universidades a debatir con jóvenes, a hacer un zafarrancho? Pues es que Charlie Kirk es nuestro Noroña, nada más que aquí no es periodista, es presidente del Senado, Tania. Sí, efectivamente. Y luego, ¿sabes qué pasa también? Que hay una orden de Palacio Nacional, esto nos lo han dicho en corto algunos legisladores, ¿no? Esta orden del Palacio Nacional para que no se confronten con los estadounidenses, porque hay mucho en juego.
tenemos todos los frentes abiertos, por ejemplo, el tema de migración ahora con las redadas en Los Ángeles, la próxima negociación del TEMEC, los aranceles que se están negociando para que se bajen, y ahora pues Noroña enfrentándose con legisladores de Estados Unidos para, pues esto le abre otro frente. Claro. A la presidenta de la República, no le ayuda en nada, por eso la orden de Palacio Nacional, porque lo que también me decía otro senador, que es el presidente de la comisión que va a dar seguimiento al TEMEC, porque el TEMEC también, en dado caso de que se negocie con efectos positivos, pues lo tiene que ratificar el Senado. Claro. Me estaba diciendo él, justamente, Waldo Fernández, que no pueden hablar de otras, de enfrentarse con Estados Unidos porque no van a ganar nada, y no se pueden enfrentar con el presidente de la nación más poderosa de este mundo. No, a ver, Tania, además ya los antecedentes son suficientes, ¿no? Le canceló al senador Noroña por sus comentarios en redes, y aparte, pobre, porque le cancela prácticamente en un comentario en vivo una junta que iban a tener una reunión en su calidad de presidente del Senado, pues le cancela el embajador. Y luego viene este revés. O sea, se está convirtiendo en el personaje incómodo, en el no me ayudes, senador, de la presidenta Sheinbaum. Por favor, guarda silencio. O sea, si por sí la estrategia de contención es complicada y con las ocurrencias de Trump y de parte de su gabinete tenemos, bueno, pues entonces ojalá que en esta representación del poder del Senado en la Unión de la República de los Estados Unidos mexicanos, nuestro presidente del Senado se limite a ser institucional y a no dar opiniones personales, que no confunda la tribuna de la cual es senador con la presidencia del Senado de la República. Muchas gracias, Tania, por tus comentarios. Gracias, Rodrigo Auditorio. Vamos a continuar en Milet 360 con el análisis económico. Todo esto impacta en la economía, en las finanzas de nuestro país. Milet 360. Y le quiero presumir que Clemente Molina Enríquez, además de ser abogado y experto en deportes, un apasionado, es agente FIFA certificado, lo cual permite, conociendo esta regulación del deporte internacional, aportarnos siempre un ojo crítico, un ojo con una visión distinta de los deportes. Ya lo tenemos en la línea. Clemente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Gusto en saludarte y muchas gracias por el halago. Seguramente tienes cosas padres que platicarnos. Está bueno el básquetbol, está bueno sin duda el fútbol, está bueno también el hockey, también estuvo bueno. Ha habido mucho, Clemente. Sí, para voltear para todos lados realmente. Vamos por el orden. El que iniciaste básquetbol, pues están las finales de la NBA con equipos que pues, no son de tanta convocatoria como los Pacers de Indiana y Oklahoma City. Sí. Pero que han brindado muy buenos partidos, traen gran nivel, se enfrenta realmente el primero de la conferencia del este contra el segundo de la del oeste, entonces pues nada que reclamarle a esa final. Al contrario, ¿no? El básquetbol norteamericano, creo que es un ejemplo como liga, es altamente competitiva, ¿no? Es de esos deportes donde puedes tener un equipo y siempre te puedes sorprender, donde incluso a cualquier juego al que puedas ver siempre es atractivo, siempre es divertido, siempre es competido. Creo que el básquetbol ha mostrado ser un deporte que ha evolucionado bien en el tiempo. Correcto, estoy de acuerdo contigo, y si bien es cierto, sí existen los equipos de mayor tradición, sobre todo Lakers y Celtics, pero siempre hay espacio para una especie de relevo o recambio generacional, y por épocas algunos dominan, pero les dura un año o dos nada más, porque hay mucha competencia, sí. Es muy equitativa. Muy divertido. Y cuéntanos, ¿qué otra visión traes de los deportes? Pues también está el Mundial de Clubes, que bueno, para efectos ya empezó. Trae un poquito de desacreditación por la manera en cómo han sido convocados algunos equipos, por ejemplo el Inter de Miami, que no ha ganado nada y realmente lo convocan porque está Messi, es la realidad. También el equipo de Cristiano Ronaldo no tiene grandes méritos para estar ahí, y pues hasta la forma en la que sacaron al León, que ya también lo habíamos platicado en este espacio, por la mala, la verdad. Sí. ¿Y el América que no pasó? El América sí, le regalaron un partido adicional contra el equipo de Los Ángeles y no llegó. Sí, ridículo. Y mire, por el otro lado, en el fútbol, esta gran alegría para el fútbol que fue el domingo pasado, justo al término de este programa, ver a Cristiano Ronaldo coronarse en esa Copa de las Naciones de Europa con 40 años de edad, venciendo a la selección española
y ambas selecciones son candidatas fuertes a la Copa del Mundo. De hecho, los cuatro, tanto los dos finalistas como quien jugó el tercer y cuarto lugar, Alemania, Francia, España y Portugal, selecciones fuertísimas. Vimos una selección española muy joven y vimos una selección portuguesa consolidada con el mando de Cristiano Ronaldo, quien gana por penales y da muchísimo gusto, y parece que va a haber materia en el Mundial, por lo menos en Europa, para ver grandes equipos. Y en América, bueno, sin duda Brasil trae un equipazo, está estrenando director técnico, que vaya que es un personaje, y creo que el Mundial va a estar bueno, Clemente. Bastante bueno, creo que tienen más que ofrecer los europeos. Yo Argentina también. va a llegar en un recambio generacional, Sí. pues Messi ya va de salida. Y Brasil lleva, a pesar de que sí tiene buenos jugadores, también lleva mucho tiempo ya en crisis. Allá los propios brasileños se quejan de que a sus jugadores les interesa más disputar la Champions League y ganarla que jugar con su selección al Mundial. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, ya te escucharemos el próximo domingo, Clemente, con tu análisis. Será un placer, gracias. Muchas gracias. Esto fue Milet 360. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomón. Gracias por acompañarme a analizar el giro de la información. Le deseo un buen domingo, un buen provecho y un buen inicio de semana. Porque la noticia gira día con día, hicimos el balance de la semana en Milet 360. Y está usted al tanto de toda la información de México y el mundo. Sigamos girando la noticia en Milet 360. Le esperamos la próxima semana en Super Estéreo Milet.